Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Descansaron anoche? ¿Ya almorzaron? No, ni yo tampoco, así es que cuando estén almorzándose, acuérdense de mí cuando estén en el paraíso. Ah, algunos avisos antes de iniciar, pues le damos la bienvenida a todas las personas que están aquí hoy por primera vez y las personas que se han enlazado en las redes sociales con nosotros. Muchas gracias. Les recuerdo las normas que tenemos acá para recibir la comunión y usar los tapabocas. Por favor, manténganlos siempre, y si tienen alguna pregunta, ahí están los voluntarios que les pueden ayudar. También les recuerdo que este día vamos a tener una segunda colecta. Por favor, ayúdennos para algunas necesidades de nuestra parroquia. Están las canastas adelante y atrás, así es que por favor les pediría que tomen sus boletines si son tan amables. Les he incluido alguna información. Seguimos con les sigo informando sobre las partes de la misa donde las pueden encontrar en la Biblia. Esta semana incluido la liturgia de la Eucaristía. Entonces, como les he dicho, cada parte, cada frase que se menciona durante la misa está en la Biblia y la pueden ver. Para la próxima semana, el próximo domingo que vamos a celebrar la fiesta de todos los santos y de los fieles difuntos, vamos a tener en la tarde, domingo en la tarde, a las 4 de la tarde vamos a rezar el Santo Rosario seguido de la Divina Misericordia, y la misa bilingüe va a ser a las 5:30, a las 5, perdón, 5, ¿verdad? O 5:30, 5:30, sí, 5:30, perdón, a las 5:30 de la tarde, el próximo domingo es la misa bilingüe aquí. Pero también pensando que darle oportunidad a más personas, porque tenemos capacidad limitada, vamos a celebrar otra misa el día lunes para los fieles difuntos, ¿verdad? El rosario el día lunes a las 5:30 aquí, y la misa a las 6:30 aquí en español. Así es que les voy a suplicar primero que solo vengan a una misa, ¿verdad? Para darle mayor oportunidad a otras personas. Y yo les sugiero que, como esta es la misa de español, pues vengan el día lunes mejor a la misa de español, como ustedes quieran, pero lo único que les pido es poder que solo asistan a una de las dos misas. Así es que vamos a tener dos misas para celebrar el día domingo, pues el día del Señor se incluye la fiesta de todos los santos. Pero también el domingo, como vigilia, pues vamos a celebrar la fiesta de los fieles difuntos, y el día lunes, que es la fiesta del día de los fieles difuntos. Así es que por favor tráiganos sus fotos, sus imágenes, no más del viernes. Ya el sábado ya no vamos a tomar imágenes, así es que por favor tráiganlo esta semana. También posiblemente han estado escuchando por las redes sociales el comentario del Papa Francisco en relación a las uniones civiles homosexuales. Les he incluido en su boletín una carta del director ejecutivo del apostolado Koresh. El apostolado Koresh es un ministerio católico que acompaña a hombres y mujeres que se sienten homosexuales, pero quieren vivir la castidad. Como ustedes saben, yo soy el capellán para acá en San Antonio. Tengo 3 grupos, 2 de hombres, uno en inglés, uno en español y uno de mujeres en inglés. Ellos tratan de vivir la castidad, pero quiero explicarles algo importante. El Papa hizo un comentario que se ha tergiversado por los medios de comunicación. Primero,
Las enseñanzas de la iglesia en relación a este tema jamás van a cambiar, porque la institución del matrimonio es una institución sagrada establecida por Dios y nadie la puede cambiar, ni siquiera la Iglesia Católica tiene la autoridad de cambiar un mandamiento de Dios. Esto es como que si de repente la iglesia también dijera, bueno, como se está divorciando la gente, se separando, vamos a legalizar el divorcio. Eso no va a pasar tampoco, jamás. ¿Por qué? Porque el matrimonio es una institución sagrada creada por Dios que nadie la puede cambiar. Entonces, lo que él habló es una opinión muy personal, como el obispo de Roma. Roma es una diócesis como San Antonio y el obispo es el Papa. Él no habló como magisterio de la iglesia. Cuando la iglesia establece una norma, establece una ley, ¿verdad? Lo hacen por medio del magisterio de la iglesia católica, donde hay, pues, se reúnen los obispos, cardenales y al final establecen algo. No lo hizo de esa manera. Eso se llama ex cátedra, o sea, fuera de su ministerio petrino. Lo más importante para nosotros son dos cosas. Una, que nuestra mirada siempre tiene que estar en Dios, en Jesucristo. Número dos, que lo que Dios creó no lo puede separar el hombre. ¿Verdad? Estamos viviendo tiempos un poco oscuros para la fe y solo nosotros los católicos fieles vamos a sacar adelante la iglesia con la ayuda de Jesucristo. Sin Jesucristo nada, con Jesucristo todo. Así es que por favor lean la carta del padre Bochansky, ¿verdad? Él pues tiene experiencia en esto. Yo creo que es bueno que se den estas cosas y ¿saben por qué? Porque la iglesia es pecadora y es divina. Pecadora porque la integramos nosotros y es divina porque fue fundada por Jesucristo. También volviendo a los avisos del día de hoy, déjenme ver, aquí está la misa de Las misas de la semana, la misa normal de la semana, todas de lunes a viernes van a ser aquí, incluyendo la adoración que teníamos el miércoles allá, la vamos a hacer acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quiero dejar sus fieles difuntos acá y quiero como ofrecer todos los días las misas por ellos, orar por ellos. Así es que por eso vamos a hacer la misa aquí del lunes. Bueno, va a ser desde el lunes. Estoy hablando del próximo lunes, no de este lunes, del próximo. Hasta el siguiente domingo. O sea, del lunes sería 2 hasta el domingo 7. Así es, 8, perdón. Vamos a celebrar las misas aquí. No esta semana, sino que la otra semana. A ver, ya les dije de la colecta, ¿verdad? De que no se me olvide porque eso es una de las cosas importantes. ¿Me trajeron su tarea? No, bueno, al final que me la voy a llamar. ¿Por qué no? Son malos estudiantes algunos aquí. Fueron a la escuelita cuando eran chiquitos. Pues yo iba, pero como que entraba, pero me salía. Bueno, y al final vamos a llamarlos para darle... Esta semana tienen otro dibujito que pueden colorear, ¿verdad? Por un lado, pues, es esta casita y el otro lado. Y les pregunta, por ejemplo, I love to read. Ustedes pueden poner, yo amo leer la Biblia. Yo amo mirar al Miami Heat, eso pueden poner también, no hay problema por eso. Si ya ponen los Spurs, eso sí no es válido. Ofrecemos esta Sagrada Eucaristía por el eterno descanso de Irene and Barney Pérez, Verónica Solís, Juan y Alicia Cardona,
Seguimos orando por Mario Bocanegra, Fran Torres, Mirna Zamur, José Gómez. Tenemos una intención por Janie Cantú, Margie y Juan Ramírez. Y también pedimos por María Garza, ¿verdad? Que se está recuperando allá en su casa, que todo le salga muy bien y pues que la tengamos aquí muy pronto. Miren, ¿verdad que está bien calladita la iglesia? Es que nos vamos a disponer en unos momentos ya a celebrar. Dios tan grande como tú, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no hay Dios que haces tú, no hay Dios, ¿se oye? Como las que haces tú. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra celebración de hoy. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, le pedimos perdón y misericordia a nuestro Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y a ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo. Gloria a Dios en el cielo, paz en la tierra. Señor, te alabamos y te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Señor Jesucristo, Cordero de Dios, el pecado, atiende los ruegos de ti te imploramos, perdona las culpas, ten piedad. Sol
Solo tú, Señor, solo tú eres santo, en la gloria del Padre. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, y para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes, concédenos amar lo que nos mandas, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Se pueden sentar, por favor. Lectura del libro del Éxodo. Esto dice el Señor a su pueblo: no hagas sufrir ni oprimas al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si los explotas, ellos claman a mí, y ciertamente yo oiré su clamor. Mi ira se condenará, te mataré a espada, tus mujeres quedarán viudas y tus hijos huérfanos. Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portes con él como un usurero, cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes de que se ponga el sol, porque no tiene otra cosa con que cubrirse, su manto. Su manto es único y cobertor, y si no se lo devuelves, ¿cómo va a dormir? Cuando él clame a mí, yo lo escucharé, porque soy misericordioso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú, Señor, eres mi refugio. Tú, Señor, eres mi refugio. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me liberta. Tú, Señor, eres mi refugio. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoco al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mis enemigos. Tú, Señor, eres mi refugio. Bendito sea el Señor, que me proteges. Tú, mi Salvador, seas bendecido. Tú concediste al Rey grandes victorias y mostraste tu amor a tu elegido. Tú, Señor, eres mi refugio. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, bien saben cómo hemos actuado entre ustedes. Ustedes por su parte se hicieron imitadores nuestros y del Señor, pues en medio de muchas tribulaciones y con la alegría del Espíritu Santo han aceptado la palabra de Dios en tal forma que han llegado a ser ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya, porque ustedes partió y se difundió la palabra del Señor, y su fe en Dios ha llegado a ser conocida no solo en Macedonia ni Acaya, sino en todas partes, de tal manera que nosotros ya no teníamos necesidad de decir nada, porque ellos mismos cuentan de manera tan favorable, acogieron ustedes y cómo abandonaron los ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero, para servirlo, esperando que venga desde el cielo su Hijo Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos y quien nos libra del castigo venidero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor está en tus labios y en tu corazón para que proclames dignamente su palabra, el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
alabar al Señor, aleluya. Alabar al Señor, aleluya. Aleluya, aleluya. Alabar al Señor, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, mi Señor. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de Jesús que él había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. ¿Se pueden sentar, por favor? El tema central de las Escrituras de este fin de semana es la oración del Señor desde la perspectiva de los judíos. Eso se llama el Shema. El Shema se encuentra en el libro del Deuteronomio capítulo 6, del 5 al 6, y es: Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Bendito es el nombre de su reino glorioso por los siglos de los siglos. Esta oración del judaísmo se reconoce para ellos, obviamente, como un mandato bíblico. Y ellos lo rezan por la mañana y lo rezan por la noche, por la tarde. Es como la oración del Padre Nuestro de nosotros, que como fieles católicos rezamos en la mañana y en la tarde, ¿cierto? Entonces, para el judaísmo era un mandato de Dios: amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Pero el Evangelio es un cuestionamiento de los maestros de la ley, o como dice ahí, un doctor de la ley, sobre lo que enseña el Torá, o la ley de Moisés. También se conoce como los 5 primeros libros, que son los 5 primeros libros de la Biblia, ¿verdad? ¿De qué otra manera se conoce el nombre? ¿Cuál? El Pentateuco, correcto. Entonces, para ellos, el Pentateuco o el Torá era su ley. Pero ellos tenían una curiosidad porque en el Pentateuco se encuentra no solo un mandamiento, sino que se encuentran 613 leyes, 365 prohibiciones, una para cada día, y 268 prescripciones de acuerdo a cada uno de los huesos que tenemos. ¿Ustedes sabían que tenemos 268 huesos? ¿Sí? Si no, pues en la escuelita, ya en ciencias naturales le enseñan a uno. Entonces, en total, ellos tenían 1248 leyes. Como que estaban un poco confundidos y le preguntan: óyeme, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Obviamente no todas estas reglas y regulaciones tenían la misma, medida. Hay unas que eran más importantes que otras.
Pero para ellos era importante conocer cuál era el mandamiento más que ellos tenían que cumplir. Esto es similar al entorno que estamos viviendo ahorita acá en los Estados Unidos con la cuestión de la política, ¿verdad? Que unos dicen que esto, los otros es lo más importante, que aquello es en fin. Hay muchas posiciones y a veces de alguna manera hay alguna confusión. Pero como les he aclarado, ¿verdad? Como católicos fieles, nuestra visión tiene que ser en 3 aspectos importantes. La vida, desde su concepción hasta la muerte natural, la sagrada institución del matrimonio y la libertad religiosa. Esos 3 aspectos para nosotros son esenciales y prioridades. Sí hay otros aspectos que son importantes, por ejemplo, la inmigración, los taxes y todo eso son importantes, pero no son prioridades ni esenciales. O el cambio climático. Entonces ahí estamos aclarando para que no haya confusión. Pero volviendo a las Sagradas Escrituras, tenemos que entender que además los escribas querían saber, además de querer saber cuál era el mandamiento más importante, querían agarrar a Jesús con alguna frase que lo comprometiera para poder acusarlo. Porque si Jesús decía otro mandamiento diferente al Shema, lo iban a acusar de que no era un judío y lo podían condenar porque para ellos era grave. Eso terminaba con la muerte, era un pecado mortal, aunque no existía la palabra pecado mortal, pero era un pecado grave en contra de Yahvé. Pero Jesús, como siempre, ¿verdad? No contaban con mi astucia. En ningún momento niega el primer mandamiento, sino que agrega uno más. Y es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Obviamente, ¿verdad? Para ellos pues fue algo que no esperaban de Jesús. Sin embargo, nosotros nos debe de cuestionar de alguna manera 2 cosas. ¿Cuál es nuestra manera de amar a Dios? ¿Cómo vivimos este amor que le tenemos a Dios? ¿Y cómo amamos al prójimo? Porque si no te amas a ti, es imposible amar a una persona diferente que no seas tú. Entonces, hay un autor que se llama C.S. Lewis, no sé si han escuchado de él, y se hace esta pregunta. Él dice, bueno, ¿y cómo me amo a mí mismo? Él mira en su vida que puede detestar algo, puede no estar a gusto con algo malo que él haya hecho, pero eso no quiere decir que deja de amarse a sí mismo. ¿Me explico? Y luego dice, y escuchen, el amor no es un sentimiento afectivo, sino un deseo constante por el bien supremo de la persona amada en la medida de lo posible. Qué bonito, y lo repito, el amor no es un sentimiento afectivo, sino un deseo constante por el bien supremo de la persona amada en la medida de lo posible. Entonces, cuando nosotros vemos esos aspectos, ¿cómo podríamos analizarnos y traer en contexto el mensaje a nuestra vida particular? Obviamente no tenemos 1248 leyes que seguir, gracias a Dios, como los judíos, pero tenemos lo que es el examen de conciencia. ¿Saben lo que es examen de conciencia? ¿No? Pues si han tenido la oportunidad de ir a confesarse, ¿saben lo que es la confesión? Ah, bueno, gracias a Dios. Entonces, uno antes hace un examen de conciencia
se analiza y mira qué pecados ha cometido. Entonces, buscando información, yo encontré este examen de conciencia que es muy bonito, de 16 páginas. Obviamente no voy a ir con todas las páginas, pero el examen de conciencia se basa en los 10 mandamientos de Dios. Los 3 primeros se enfocan hacia Dios y los restantes 7 hacia el prójimo como a ti mismo. Entonces, vamos a hacer como un review aquí para ver si en qué medida estamos amando a Dios y nos amamos a nosotros. Primero, para que sea pecado mortal, recuerden que tiene que cumplir 3 condiciones. La primera condición es que sea una falta grave en contra de los 10 mandamientos, algo que es en contra de los mandamientos de Dios. Número 2 es que la persona sepa que es un pecado mortal. Y la tercera es que pues la hacemos porque sin obligación, o sea que no nos obligan a hacerlo. Nadie te pone una pistola para que vayas a pecar. Entonces, si una de estas 3 condiciones no se cumplen, no es pecado mortal, es pecado venial. Sin embargo, tampoco podemos argumentar ignorancia, no sabía, no me dijeron, porque tenemos el catecismo de la Iglesia Católica, venimos a misa, escuchamos las escrituras, escuchamos la homilía, entonces sí conocemos la verdad. Entonces ahorita voy a ir un poquitito, solo he tomado algunos importantes y ustedes en su conciencia analizan qué tanto, en qué medida yo estoy amando a Dios y en qué medida me amo a mí y amo al prójimo. Para Dios, por ejemplo, han negado de alguna manera lo que enseña la Iglesia Católica por medio del magisterio, porque lo que enseña la Iglesia es lo que está en las Sagradas Escrituras. ¿Has negado la existencia de Dios? ¿Han creído o consultado horóscopos? ¿O los que creen en las cartas, el futuro, la ouija? ¿O los que creen en la reencarnación? El horóscopo de aquel señor que ya murió que decía, y les deseo mucho, mucho, mucho amor. Lo veían, ¿verdad? ¿Has negado que seas católico? No hace falta que digan no soy católico, pero a veces le preguntan a un católico, oye, ¿y tú eres católico? Sí, pero mira, no voy a misa, si a medias, si no te están preguntando si vas a misa o no, te están preguntando si eres católico o no. Entonces, cuando decimos, pues sí, no soy practicante, quiere decir que no te consideras católico. Pregúntale a un protestante, ¿eres cristiano? Sí, y paremos de contar. Y nadie está diciendo que son santos. Ojo con lo que hablamos. ¿Has abandonado la fe católica por algún periodo de tiempo? ¿Has presumido de la misericordia de Dios? No, pues yo no necesito confesarme, pues si Dios es misericordia. ¿Has dejado de orar por largo tiempo o has fallado en tus oraciones diarias? Eso es contra el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Has blasfemado usando el nombre de Dios en vano? ¿O has roto un juramento con Dios? ¿Has faltado a misa los domingos o día de precepto sin razón seria? ¿Has recibido al Señor en la Sagrada Comunión teniendo algún pecado grave en la conciencia? ¿Has callado en la confesión algún pecado grave por vergüenza o por temor? ¿Has amado a alguien o algo más que a Dios? Por ejemplo, tu marido, tu mujer, tus hijos, el dinero, el trabajo, el sexo, etcétera. ¿No han traído a sus hijos a misa o no les han enseñado la fe? Porque es obligación de los padres, como padres de familia, educarlos en la fe. No solo proveerles la comidita, la vestimenta, pero también la comidita y la vestimenta espiritual. ¿Verdad? ¿Has apoyado o votaste por un político cuyas posiciones se oponen a la enseñanza de la Iglesia Católica? El aborto, la libertad religiosa, las uniones civiles y homosexuales. Esos aspectos son pecados mortales y debemos de confesarlos. Pero ahí, si quieren, pues yo con gusto
Les puedo dar el enlace para que accesen este examen de conciencia. Ahora, el segundo es amar al prójimo como a ti mismo. ¿Has estado involucrado en un aborto directa o indirectamente a través de consejos, aliento, proporcionando dinero, facilitándolo de alguna manera? ¿Has considerado el suicidio seriamente? ¿Se han apoyado, promover o alentar la práctica del suicidio asistido, que es la eutanasia? Esto no sucede aquí, gracias a Dios. ¿Has chismorreado, calumniado o menospreciado? ¿Han tenido prejuicios o discriminado injustamente contra alguien porque su raza, color, nacionalidad, sexo o religión? ¿Han conducido de manera irresponsable bajo la influencia del alcohol o las drogas? ¿Se ha abusado del alcohol o de las drogas? Y déjenme explicarles algo. Tomarse una cervecita, 2 cervecitas, un traguito no es pecado. Pero si una cervecita te pone diferente, es pecado. ¿Estamos? No se trata de la cantidad, porque alguien va a decir, pues mire padre, yo me tomo 2 six-pack y estoy como si nada. No, no se trata de eso tampoco, ¿verdad? ¿Has descuidado practicar y crecer la virtud de la castidad o cedido a la lujuria? La lujuria es el deseo desenfrenado por tener una relación sexual. ¿Se ha usado un medio artificial en control de la natalidad, como las pastillas anticonceptivas, los preservativos y todo eso? ¿Se ha operado, esterilizado la persona con fin de no tener hijos? La masturbación, el adulterio, las relaciones prohibidas en el sexo. ¿No has confiado en la providencia de Dios? ¿No has considerado que lo que Dios te ha dado es lo suficiente para vivir y entonces caemos en el pecado de la envidia? ¿Has estado viviendo en un matrimonio inválido? O sea, cuando una persona se casa por lo civil, eso no es un matrimonio para la Iglesia Católica. Eso se llama fornicación. ¿Has abandonado a tu cónyuge o a la familia por separación y los divorcios? Y aquí podríamos seguir toda la mañana. Esta segunda parte es amar al prójimo como a ti mismo. Los escribas y fariseos, buscaban una excusa no solo para acusar a Jesús, pero también para faltar al primer mandamiento, que era, o el mandamiento más grande, amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando estamos buscando una excusa, no le estás faltando a la iglesia, le estamos faltando a Dios. Ustedes pueden diferir conmigo en mis opiniones personales y eso está bien. Pero lo que no podemos hacer o diferir nosotros es con la enseñanza de la iglesia. Porque la iglesia enseña lo que está escrito en la Biblia por revelación divina. Entonces, cuando estamos en desacuerdo con la iglesia, estamos en desacuerdo con Dios. Así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es una pasión profunda en nuestras vidas, un amor profundo, cálido y poderoso por nuestro Dios y por las demás personas. Ya es realmente, no hay lugar para cristianos fríos o cristianos de corazones duros. Hay espacio para un corazón comprometido y amoroso para Dios y sacrificado para Dios. ¿Saben que esta palabra de sacrificio es interesante? O sufrimiento. Esta palabra sufrimiento es bien interesante. Porque cuando pensamos en el sufrimiento, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? La cruz. Cristo. ¿Por qué murió Cristo? Por amor a ti y a mí. Y una comparación
no igual, pero más o menos es el matrimonio. Para los que están aquí casados, si alguien les dijo que era color de rosa, pues se los engancharon. Esa es una palabra muy salvadoreña, como quien dice, les mintieron. Y si les dijeron que el matrimonio es como las rosas, es correcto, pero no les dijeron que las rosas tienen espinas. Y tiene más espinas que pétalos. Ese es el verdadero sufrimiento, morir por aquella persona. El anillo es para siempre. Y ese es el mismo amor que debemos sentir por Dios. La pasión que debemos de tener tú y yo es llegar a morar en la presencia de Dios. No puede haber otro amor más grande que desear el cielo. Y cuando deseamos el cielo con tanto amor, no nos importan los deportes, no nos importan los partidos políticos, ni los políticos, ni la parte económica, porque confiamos en Dios. Porque confiamos en Dios. Así es que el día de hoy es una invitación de Dios para amarlo a Él con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma, pero amar al prójimo como a ti mismo. Nos ponemos de pie y seguimos con nuestra celebración. Profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado y no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, y que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encargó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Espíritu Santo, dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y del Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Presentemos nuestras oraciones y peticiones al Señor. Para que los gobiernos de las naciones edifiquen sus comunidades en la paz, equilibrando toda desigualdad injusta, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor alivie todos los dolores de los que sufren en el cuerpo o en el espíritu, y les dé fuerza para no desfallecer ante la tribulación, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que mantenga nuestras familias firmes en la concordia y seguras en su gracia y amistad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Se ofrece esta misa para Irene Barney Pérez, Verónica Solís, Madre Teresa Santoyo, Juan y Alicia Cardona, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. También se nos olvidó incluir a la prima Verónica Favela, está un poquitito delicada de salud, así es que pidamos que lo más pronto posible se recupere, roguemos al Señor. Escucha, Señor, las oraciones que te presentamos, acógelas con amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre presente en el universo. Amémonos de corazón, no de labios solo oído. Amémonos, bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida, del trabajo del hombre que recibimos de la universidad.
todo mi Dios. Cuando Cristo venga. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien de toda tu santa iglesia. Mira, Señor, los dones que presentamos a tu majestad, para que lo que hacemos en tu servicio esté siempre ordenado a tu mayor gloria, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues quisiste reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo a los hijos dispersos por el pecado, para que tu pueblo, congregado a imagen de la unidad trinitaria, fuera reconocido como iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para la alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Nombre del Señor. Hosana en el cielo. Se pueden quedar de pie o sentados o de rodillas, como ustedes se sientan mejor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. En la cruz. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco,
con nuestro arzobispo Gustavo y su auxiliar Michael, y todos los pastores que cuidan tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos en tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y el pan de cada día danos hoy. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Démonos una señal de paz. La paz del Señor. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar en la mesa del Señor. No soy digno de que vengas a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hagamos la oración de la comunión. Creo que todos tienen su papelito ahí. Oremos. Señor Jesucristo, mi Dios, perdona las faltas y los pecados
que yo, tu indigno siervo, he cometido desde mi juventud hasta este día y hora, ya sea con pleno conocimiento o por ignorancia, ya sea con palabras, hechos, intenciones o pensamientos, ya sea por hábito o por cualquiera de mis sentidos. Por tus oraciones de tu Madre pura y virgen, hazme digno sin condenación de recibir tus misterios preciosos, inmortales y vivificantes para el perdón de mis pecados y la vida eterna. Que la Eucaristía santifique e ilumine, fortalezca y sane mi alma y mi cuerpo, y así destruya mis malos pensamientos, intenciones y prejuicios. Porque tuyo, Cristo nuestro Dios, es el reino, el poder, la gloria, la honra y la adoración con el Padre y el Espíritu Santo, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Deacon Gilbert va a pasar para aquellas personas que no pueden caminar, solo le levantan la mano y va a ir a la parte de atrás, les lleva usted la comunión. Los demás, pues, así normal, por favor. Cuerpo de Cristo. Amén. María. Cuerpo de Cristo. Véngase usted para acá. Solo levanten la mano las personas que no pueden caminar para que el diácono pase por donde ustedes.
¿saben cuál es la esperanza que tengo? Como dicen que la mala hierba no se muere, pues tengo para mucho tiempo. Hagamos la oración a San Miguel Arcángel, por favor. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tu príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Oremos. Que tus sacramentos, Señor, produzcan en nosotros todo lo que significan, para que lo que ahora celebramos en figura lo atendamos en su plena realidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se sientan un momentito, tenemos un aviso del Ministerio Familiar Cristiano. Pásenme, por favor. Hablando de matrimonios santos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Buenos días, nosotros somos el matrimonio Maldonado. Tenemos 27 años de casados y tenemos 11 años en el movimiento familiar cristiano y venimos a hacerles una atenta invitación. Bueno, buenos días a todos, ¿verdad? Gracias, Padre, por permitirnos que estemos aquí hoy en este día. Dios nos ha traído aquí, ¿verdad? No somos nosotros que venimos porque quisimos. Dios nos puso aquí para hablarles de los matrimonios. El movimiento familiar cristiano es para ayudarnos, para fortalecernos, para aprender a cuidar a nuestros hijos. Si ustedes se dan cuenta, con una palabra de Dios en un evangelio dice que hay un señor que construye su casa en arenas, ¿verdad? Y otro que la construye en rocas. El que la construye en arenas se derrumba cuando llegan las tormentas. Cuando el que la construye en las rocas fortalece. ¿Qué pasa en los matrimonios? Cuando llegan los problemas, se deshacen, se separan, se quedan los niños solos. El que la construye en roca fortalece esos problemas y sigue creciendo en el nombre de Dios. Pues aquí estamos nosotros hoy en este día que Dios nos ha mandado para hacerles esta atenta invitación. No nos digan sí a nosotros, díganselo al Señor. Miren, aquí está con sus brazos abiertos esperándonos para crecer en su nombre. Para más información los esperamos allá afuera. Tenemos otra pareja aquí, otros compañeros para estar allá afuera y anímense a decirle sí al Señor. Gracias. El movimiento, sí, gracias. El movimiento familiar cristiano es como un grupo de oración, ¿verdad? Donde se reúnen parejas, no necesariamente tienen que estar en problemas, sino que nada más para fortalecer el vínculo del matrimonio, el sagrado sacramento. Son etapas, ¿verdad?, que se va aprendiendo. Yo los invito a que sin ningún compromiso hablen con ellos, pregúntenle, ¿verdad? Y les apuesto, señoras, que van a tener maridos más santos, porque ya son santos, fíjense bien, y ellos los están santificando a ustedes. Ustedes van a ser santitas con la paciencia que les tienen a sus mariditos, ¿verdad? Bueno, a ver la tarea, por favor, quiero ver. Los niños, no hay nadie. Bueno, entonces vamos. Bueno, pues pase, por favor, mamita. Solo una niña hizo la tarea. Démosle un aplauso, pues, por favor. A ver, ¿cómo te llamas, mija? Isabelita. ¿Cuántos años tienes? 5. A ver, dile a todos, se los repite conmigo. A ver, fíjate bien lo que les vas a decir. Queridos estudiantes, que no sean flojos, que hagan su tarea, digan, vamos. A ver, estudiantes, no sean flojos, ¿qué les cuesta pintar? Miren qué bonito. Es que pues tenemos, toma mi hija, es una pulserita que tiene 33 nuditos y hay una oración que significa los 33 años de Cristo. Es como un rosario y se reza 33 veces. A ver, bueno, que nunca lo traje, pues venga, mijo. Para adelante.
A ver, tenemos aquí, dice 16, Carolina Gutiérrez. 16, mija, felicidades. Póngamela para allá, por favor. ¿Cuántos? 86. ¿Alguien más está cumpliendo años esta semana, la próxima? ¿Quién? Virginio, ¿usted está cumpliendo años? ¿Cuándo? ¿Cuándo? A ver, 86 y ¿cuántos años dice? 78 y 86 son ¿cuántos? 174. Así es que le vamos a cantar el Happy Birthday to you. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Pues llévenlos a almorzar el día de hoy, ¿verdad? Isa ahí cocina muy rico, así es que vamos a esperar que nos traiga algo también. Que el Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y les acompañe siempre. Nuestra misa ha terminado, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias. Gracias al Señor. Demos gracias al Señor. Demos gracias. Felicidades, pues. Ahí nos trae algo. Aquí está. Quisiera abrazarla, pero la voy a abrazar así. Que Dios me la... Venga, le vamos a... Vamos a darle una bendición aquí. Bueno, pues, Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Envía, Señor, tu Espíritu Santo sobre tu hija Carolina. Te damos gracias por estos 86 años de bendiciones que hay en el cielo. ¿Cómo se llamaba su marido? Manuel. Manuelito. Y allá desde el cielo Manuelito la está bendiciendo, la proteja y la está esperando para que al final de los tiempos puedan reunirse. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pero todavía no, dentro de otros 86. El otro día, hace semanas, me quedé dormida en la mecedora viendo TV. Ajá, ¿y qué le pasa? Cuando oí que me habló recio, ¡Hani! Y quedó ya el salto de la silla y lo buscaba. ¿Será lo por- miraba. ¿Será porque lo regañaba? No. Pero espéreme, mija, ahorita. ¿Qué pasó? ¿Qué tan grande? ¿Le puso qué? Entonces, mire, solo... Ahí está. Ahí.